Carmen era una mujer con una gran belleza física. A menudo se rumoraba en el pueblo que ésta se habría involucrado en prácticas de brujería o magia negra, lo que la llevó a su transformación en un ser maligno. Su alma estaba manchada por el oscuro arte de la hechicería. Durante las noches de luna llena, cuando las sombras se alzaban y el viento susurraba secretos ancestrales, ella emergía de las profundidades de su guarida oculta. Orbe Enigma. Su morada era una antigua y tenebrosa casa envuelta en maleza y olvidada por el tiempo. Las ventanas rotas y las puertas carcomidas por la decadencia parecían susurrar lamentos. Dentro de aquella olvidada casa, Carmen orquestaba rituales profanos y maleficios que hacían temblar la tierra misma. Su poder malévolo se extendía por la región y los habitantes del pueblo vivían atemorizados. Sus risas siniestras y su mirada heladora infundían pesadillas en los corazones de quienes osaban cruzarse en su camino, pero su apetito más oscuro era por los niños. Bajo el manto de la oscuridad, la nahuala acechaba, arrancando a los pequeños de las camas mientras dormían. Los padres quedaban paralizados por el miedo, incapaces de proteger a sus seres queridos de esta malévola criatura. Los niños sencillamente desaparecían sin dejar rastro, llevados a su casa maldita, donde la nahuala se alimentaba de su inocencia. Su piel era tan pálida como la niebla de un sepulcro olvidado. Estaba cubierta de cicatrices y marcas, testimonios de los males que ha causado durante los largos siglos. Su cabello largo enmarañado se retuerce como serpientes venenosas, y sus ojos, dos abismos oscuros que reflejan la oscuridad de su alma retorcida. La nahuala es un eco de pesadilla en la penumbra, su risa un eco que se desliza por los pasillos de tu mente, haciendo que tu corazón se acelere de miedo. Sus garras afiladas como las de un depredador hambriento rasgan el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En la profundidad de la noche acecha en la oscuridad, transformándose en criaturas de pesadilla para acechar a sus víctimas desprevenidas. El ulular de un búho en la distancia es su señal, una llamada para llevar a cabo sus fechorías en el mundo de los vivos. Cuidado, viajero intrépido. Si alguna vez te aventuras en la negrura de la noche, la nahuala, con su maldición ancestral y su sed de venganza, espera en la oscuridad, lista para arrastrarte a las profundidades de un abismo sin fin. Susurrará tu nombre en el viento de la noche y tiembla, porque la nahuala, el espíritu de la perdición, estará siempre al acecho. Pero en medio de las sombras surgió un rayo de esperanza. Leonardo, un joven valiente y dotado de un espíritu indomable, decidió enfrentar a la nahuala y liberar a los niños cautivos. Reunió a un grupo de amigos igualmente valientes, cuyos corazones latían por la pasión de la justicia y la valentía. La casa de la nahuala se erguía como un monumento a la oscuridad, pero Leonardo y sus compañeros no vacilaron. Desafiaron las trampas y criaturas diabólicas que la nahuala habría dispuesto para protegerse. Su valentía fue probada una y otra vez mientras avanzaban hacia el corazón de la maldad. Finalmente llegaron al epicentro de la pesadilla, donde la nahuala aguardaba. Transformándose en criaturas terribles y desplegando su magia negra, intentó detener a los intrusos,
pero la valentía de los amigos y su fe y unión al final prevaleció. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte de nuestros futuros viajes en busca de lo inexplorado. Recuerda, la nahuala puede acechar en las sombras, pero también hay belleza en la oscuridad y en las historias que nos hacen estremecer. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta la próxima.